el valor que le dan a la predicación, que sabe que tiene poder para cambiar y para salvar las vidas. Y están dispuestos a arriesgar la suya para que muchos puedan ser salvos. Confianza en el Señor, que guardará allí en el Medio Oriente, como Marta Rani, ¿no? Que guardará su vida allí en Medio Oriente, que guardará su familia aquí, que vive en sus manos, confiadamente en sus manos. Y la verdad que son hombres y mujeres que nos animan, que nos exhortan a continuar, a buscar más de Dios, a entender el plan de Dios y de que la bendición está en bendecir. Abraham era un hombre bendecido, pero para bendecir a las naciones. Y tú y yo estamos llamados a bendecir, a poner nuestra vida, nuestra confianza en el Señor, que Él nos llevará, Él suplirá, Él hará todo lo necesario, suplirá todo lo necesario para que podamos llevar y hacer el ministerio aquel que nos ha llamado, que es la predicación, la reconciliación con nuestro Señor. Amén. Pero es verdad que muchos estamos confundidos en quién podemos confiar. Todos, si yo ahora me pusiera aquí a preguntar, seguramente de que hemos confiado en un amigo, hemos confiado igual en padres, en hijos, en hermanos, en alguno de que está aquí igual entre nosotros, en la congregación. Hemos puesto nuestra confianza, esta es la persona en que yo puedo confiar, pero te ha defraudado. ¿Es así? En aquellos que más confiabas, que casi pondrías la mano en el fuego, a la hora de la verdad te han fallado. Un conocido dice de que fue a pedir un préstamo grande de miles de euros. Fue a pedir el préstamo, le pidieron un avalador, salió su hermana, carnal, que económicamente estaba muy bien, o sea, no solamente tenía para avalarle, sino habría tenido hasta para darle. Pero le dijo, tú no te preocupes, tú tranquilo, tú pide el préstamo y no te preocupes, que voy a estar contigo. Y la pregunta que le dijo, pero ¿no tienes miedo de arriesgarte, de meterte en ese préstamo, de que si te sale mal? Dijo, no, porque el negocio que he emprendido es un negocio próspero y además estás tú detrás. Si la cosa me va mal, estás tú ahí. Claro que sí, no te preocupes. Pero de repente ese negocio que era muy próspero, pues no sabemos por qué, falló. Se vino abajo. Y entonces tuvo que tirar mano de su hermana, y su hermana, aquellas palabras bonitas y de confianza de no te preocupes, se trasladó en reproche, en búscate la vida, ¿qué has hecho? Mira la que me has metido. Eso de que económicamente lo podía asumir. Dice que lo dejó tirado, y no solamente tirado, sino que perdió la relación con su hermana, fue humillado, fue de todo. Seguramente que alguno de nosotros, igual no en un préstamo, pero en muchas cosas, alguien nos ha asegurado, nos ha puesto, no te preocupes, que yo voy a estar aquí. Pero en el momento duro de la prueba, ha fallado. Y no solamente que ha fallado, sino que se ha puesto además en contra de ti. Aquel que te dijo que no te preocupes, ahora resulta que es tu mayor problema. Y vemos de que entonces este muchacho lo que entendió era de que solo le quedaba a Dios para sacarle de ese hoyo, de ese agujero donde se encontraba. Del pozo de la desesperación, como pone ahí en la palabra, ¿no? Y se entendió de que todo el mundo a la hora de un problema, de una situación difícil, desaparece y que el único que queda es Dios. Y si yo os preguntaría aquí,
cada uno de los que estamos aquí seguramente que diríamos lo mismo. Que diríamos, ¿no? El único que nos ha quedado ha sido el Señor. Por eso, si yo preguntaría en quién debe estar puesta nuestra confianza, seguramente que muchos diríamos, mi confianza solamente puede estar en el Señor, no en los hombres. De hecho, la palabra dice, maldito el varón que confía en otro varón. Y bienaventurado el hombre que su confianza es el Señor. Y eso tú y yo lo hemos aprendido, como dice el otro, a base de palo. Nos han fallado uno, otro, han desaparecido todos y el único que ha quedado ha sido nuestro Señor. Que en la vida, si nos damos cuenta, todo nos va a fallar. No hay nada en esta vida de que no hayamos puesto nuestra confianza y no nos haya fallado. Solo hay alguien, solo hay uno de que no nos ha fallado, y ese es nuestro Señor Jesucristo, que es el único que ha permanecido fiel en la prueba, en la dificultad, cuando todos están repudiados. Él ha permanecido fiel, a pesar que muchas veces sucios, olorosos, porque no le hemos buscado. O sea, no siempre ha sido culpa de otros, muchas veces no lo hemos buscado nosotros, pero aún así el único que ha permanecido fiel al lado de nosotros ha sido nuestro Señor. Pero a pesar de que, si yo eso lo pregunto aquí, yo creo que lo afirmamos, muchas veces cuando estamos en esos momentos de prueba, de angustia, de dolor, de sufrimiento, al final muchas veces creemos que el Señor no está escuchando nuestro clamor. ¿Te ha pasado? ¿Has llegado en ese momento de decir, sí, en mi mente dice que el Señor es fiel, que el Señor está ahí, que el Señor no me ha abandonado, pero llega un momento de que en mi interior el Señor no me está escuchando? Estoy clamando y parece que tiene los oídos, ¿no?, cerrados a mí. Y quiero leer el Salmo 4, un salmo precioso, Salmo 4, en el versículo 1. Fijaros lo que está diciendo David. Dice, respóndeme cuando clamo. O sea, quiero escuchar tu voz, quiero que me respondas. Oh Dios de mi justicia. O sea, sabía de que Él es justo, que está ahí. Cuando estaba en angustia, está hablando en pasado. Tú me hiciste ensanchar, me hiciste crecer, me fortaleciste. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Qué cosa más bonita. Porque vemos de que David sí sabía en quién confiar. En la prueba, en la dificultad, dice de que David siempre confió en el Señor. A veces es verdad que a veces los afanes de este mundo nos apartan y no tenemos esa relación íntima con el Señor y llegamos a pensar eso de que el Señor no escucha nuestro clamor. Otras veces son los zarandeos del enemigo, ¿no?, que a veces hacen temblar nuestra vida. A veces pasamos por pruebas, por dificultades de que, la cosa se pone tan difícil que, claro, cuando ves que todo se mueve y tiembla y parece que se abre un agujero debajo del suelo, pues es difícil a veces de que no entren esas dudas. Por eso Jesús decía, no, le decía, rogaba, dice que no faltase vuestra fe cuando seáis probados por vuestros enemigos. Y sabemos de que David
era un hombre que falló y que falló mucho, ¿no? Todos conocemos sus errores. Tenemos aquel caso, ¿no?, de Betsabé, adulteró, asesinó a su marido. ¿Alguno de aquí ha asesinado? Que no lo diga, porque que no lo diga porque pero creo que a tanto no hemos llegado. Igual algunos sí, no lo sé. Pero la mayoría que nos sentimos mal por nuestra vida, por aquello que hemos hecho, que somos conscientes de que hemos hecho malas cosas. ¿Y David? Deseó y cogió lo que no era suyo, lo que era de otro. Lo asesinó. Y tú y yo no hemos llegado todavía a eso. O sea, fíjate si él había cometido errores. Hizo un censo para ver cuáles eran sus fuerzas. Vamos a contar cuántos hombres aquí de guerra tengo yo, porque igual no me hace falta del Señor. Igual con lo que tengo, ya tengo para luchar contra mis enemigos. Eso sí que igual tú has hecho y yo. Hemos calculado nuestras fuerzas, nuestro bolsillo, hemos mirado, ya no me hace falta el Señor. Y David hizo eso. Hizo un censo, dijo, a ver cómo me va la cosa, porque igual aquí yo voy de sobrado, yo ya no necesito a nadie. Y vemos que aquello molestó al Señor, porque al final es una manera de decirle, no me hace falta ya. Yo puedo vivir sin ti. Los hechos. Porque muchas veces decimos, no, yo es que no he dicho eso. Bueno, tú no has dicho eso, pero tú vives y te mueves y tu confianza está puesta en otras cosas y has dejado de lado al Señor, que era lo que David había hecho. Confió en sus fuerzas. Y asesinar igual no, pero confiar en nuestras fuerzas, yo creo que muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho. Pero vemos de que a pesar de que David aparentemente era mucho peor que tú y que yo, tenía una gracia especial en su vida. Tenía algo, decir, parece que era más sinvergüenza, más peligroso que tú y que yo, pero tenía algo, una gracia especial en su vida, ¿no?, que vemos de que era movido al arrepentimiento. La liaba bien, pero cuando se daba cuenta de lo que había hecho, dice, Señor, me he equivocado, me arrepiento. Siete veces dice que cae el justo, ¿no? Y se levantará. David la liaba, igual que tú y que yo, no sé si de la misma manera o de diferente manera, me da igual. Pero él tenía esa gracia de darse cuenta que había hecho mal, de volverse al Señor y de arrepentirse. Y clamaba por recuperar esa relación con Dios. Fijaros, dice, bueno, pues si yo no he matado, si yo parece que lo tengo más fácil que él. Pero él se arrepentía, él clamaba al Señor, buscaba, no me quites tu Santo Espíritu. Ahí, pero clamando, no, clamando, no me quites tu Santo Espíritu, no me eches de tu presencia. Había un clamor, un arrepentimiento, decir, locamente he hecho. Me he dejado llevar por un instante de carnalidad. He apartado un momento de mi mirada de ti. Pero me arrepiento, quiero volver a estar delante de tu presencia, quiero que bendigas mi vida, que lleves mi vida, que guardes mi vida. Y eso es lo que decía, asumía su culpa. Fijaros, tenían primero esa gracia especial de arrepentirse. Para arrepentirse hay que reconocer la culpa. Yo no me puedo arrepentir de algo que no he hecho.
Yo no puedo pensar en una salvación si no entiendo que estoy condenado. Él asumía su culpa. Había dejado de lado al Señor, había confiado en sus fuerzas, había hecho aquel censo para decir, mira quién soy yo. Y el Señor le dijo, ahora te vas a enterar tú y os voy a castigar. Y le vino y le dijo, a ver, ¿qué quieres elegir? ¿No? 7 años de hambre, 3 meses huyendo delante de tus enemigos o 3 días de peste. Menuda complicación, ¿no? Que te diga, a ver, ¿qué quieres? ¿Mal, peor o peor? Elige. Pero algo de que fijaros cómo a mí me choca, que salta y dices, no castigues al pueblo. Aquí muchos de nosotros habríamos dicho, bueno, a ver, que caiga sobre otro el pecado mío, que no pasa nada. Total que no se den cuenta, total que no caiga sobre mí. Pero David cogió y le dijo, no castigues al pueblo, yo soy el culpable. Oh. ¿Has ido alguna vez delante del Señor diciéndole que no pague la consecuencia a los demás? Que no pague la consecuencia a mis hijos, a mi familia, a mi alrededor. Yo he sido el culpable. Que la paga de mi pecado solamente caiga sobre mí. Asumo la responsabilidad. Que era asesino, eso es lo que hizo. No, yo soy bueno y no me merezco esto y llorando, ¿por qué me tratas así? No, asumió en primera persona. ¿Por qué alguien puede asumir eso después de esas condiciones tan duras de que había puesto el Señor? Elige entre mal y peor. ¿Por qué alguien es capaz de ponerse delante de él y decir, yo he sido el culpable? Que caiga sobre mí el pecado. Porque David entendía y nunca dejó de confiar en la misericordia del Señor. A pesar de que sabía de que la culpa era de él, tenía su confianza en el Señor, en la misericordia del Señor, y era capaz de decir, yo voy, me pongo delante de la presencia, confieso mi pecado, y sé, como decíamos anterior, que el Señor es justo, escuchará mi clamor y tendrá misericordia de mi vida. No eso de que al final intentan esquivar los problemas de todas maneras, lo echan a todos, siempre la culpa es de otro. Siempre la culpa es que un meteorito cayó y vine tarde a la iglesia porque el meteorito cayó. Siempre la culpa es de otros. No, asume tus responsabilidades. Que tenemos un Dios en el cual podemos confiar, que es justo, que tiene misericordia, que escucha, que responde. ¿Qué nos está diciendo David en este versículo que hemos leído, no? Respóndeme cuando clamo. Lo que le estaba reclamando era que respondiera, necesito oír tu voz, porque David tenía mucha confianza en el Señor. Oh Dios de mi justicia, le decía. David sabía que Dios es justo, porque cuando él estaba en la angustia, que habla de cuando estaba en angustia, o sea, no en el momento, cuando él estaba en aquellos momentos duros, lo nombra de angustia, le recuerda cosas anteriores, tú me hiciste ensanchar. Algunos de aquí hemos estado en problemas difíciles, en situaciones pero angustiosas, y el Señor ha respondido. Amén, ¿no? Amén. Podríamos ir testificando uno por uno las grandes y maravillosas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios lo había escuchado y lo había prosperado, lo había bendecido. Cuando vamos al Salmo 3, que
que le perseguía a Absalón, su hijo, para matarlo. Fijaros en esa angustia que está hablando él, cuando yo estaba en la angustia pero profunda, que tu propio hijo te vaya a ti a buscarte, a matarte para quedarse con lo tuyo. Fijaros lo que dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. En la prueba, en la dificultad, en la angustia, el que levanta mi cabeza. Eso es confianza en el Señor. Señor, tú lo has hecho en el momento más crítico de mi vida. Y por eso le decía: ten misericordia de mí, vuelve a tener misericordia de mí. Estaba implorando esa misericordia. Sigue guardando mi vida, sigue usándome en mi pueblo. Eso es lo que le estaba diciendo. Tú me guardaste ese día de la prueba, de la dificultad. No ha habido peor día en mi vida y has estado conmigo. Siga haciéndolo. Qué confianza en el Señor. Que es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer, ¿no? Oye mi oración. Si ya la escuchó una vez, ¿por qué no la va a volver a hacer? Oye mi corazón, quiero vivir delante de tu presencia. Bendice, guía mis pasos para que prosperen, para que sea de bendición. Guarda mi vida. Es lo que le estaba diciendo. Y vemos por qué, no, dice David, estaba tan desesperado. Y fijaros, volvemos, ¿no? Y dice: los hijos de los hombres, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. ¿Qué cosas? Estaba en una situación que él dice: ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira, porque todos los que estaban a su alrededor la habían fallado. Tú eres el rey. Yo estaba pensando y digo: tú fíjate que eres el rey, que eres el pastor de la iglesia, toda la iglesia se te vuelve en contra, hablan, te infamian. Hay otro que se levanta, que además es tu hijo, Absalón, que se quiere quedar con el reino, y el pueblo de Israel se pone de favor de aquel que quiere robarte, matarte, quedarse con lo tuyo. Y el pueblo todavía se levantaba contra David. Fijaros si lo habían difamado, que volvemos otra vez al Salmo 3, y dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. O sea, no era solamente su hijo, sino que se habían levantado todos, apoyando, como quien dice, a su hijo en contra de él. Muchos son los que se levantan contra mí. Se te han levantado algunas veces alrededor, no uno. Parece que se han aliado todos para levantarse en contra de ti y además hablando infamias, mintiendo, para hundir tu vida. Y eso es lo que estaba expresando ahí David. Muchos dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Aleluya. Son aquellos que te quieren hundir, que te dicen que no hay esperanza para ti. Aquellos que te desean lo peor. Fíjate David cómo los llama: amantes de la vanidad y de la mentira. Aquellos que se levantan infamia, mentira, que se alían en contra de ti para venir y derrotarte, para levantarse contra ti y decirte que para ti no hay salvación en el Señor.
que tú ya no tienes solución. Eso es lo que le estaba pasando. Pero fíjate que David dice que confiaba en el Señor, en Dios, y nos da una tremenda lección aquí en ese salmo. Y dice, sabed pues, enteraros, lo que le está diciendo, que el Señor ha escogido al piadoso para sí. Dice, os podréis levantar 4.000, 10.000, los que os dé la gana, pero sabed pues que el Señor ha escogido al piadoso para sí. Que tu vida y mi vida no depende de que si se levantan o no se levantan contra nosotros, sino que el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros. Y le dice, el Señor oirá cuando yo clame a Él. Por eso le decía, Señor, respóndeme. Porque sabía que había sido un escogido por Dios y que el Señor iba a responder cuando Él clamaría a Él. Y esa es la confianza que tú y yo tenemos que tener en el Señor, de que es verdad que se van a levantar, a veces hasta nuestra de propia casa, a Él, su propio hijo. Se levantó para quitarle todo, para matarlo. Se aliaron muchos con Él. Pero decía, pero mi confianza está puesta en ti. Yo sé que cuando yo clamo, tú respondes. Y que tú me harás justicia. ¿Por qué? Porque dice, Dios ha escogido a sus hijos para que permanezcan para siempre. Qué bueno es entender de que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros para que permanezcamos para siempre. Se podrán levantar contra ti los que le dé la gana. Pero tú permanecerás. Dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo se queda para siempre. Por eso hablando de Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si tú eres un hijo de Dios, tú permanecerás a pesar de aquello que se le quieran levantar contra ti. Y muchos son los que dicen, ¿no? Ahí continúa diciendo en el 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará cómo debemos de caminar, cómo debemos de hacer, cómo debemos de guiarnos? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. A mí me gusta esta expresión porque cuando habla de esa luz de su rostro, nos está hablando de levantar a nuestro Señor Jesucristo, de traer una luz a tu vida, a mi vida. Fijaros, Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El mundo estaba en tinieblas, pero la luz vino a este mundo. Tanto que decían, en él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Decía David, muéstrame la luz de tu rostro. ¿Qué palabras aquellas de Jesús? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me busca a mí, el que me encuentra a mí, encuentra a mi Padre. El que me mira a mí, yo ilumino su camino porque Él es la luz de este mundo, la luz de tu vida, de mi vida. Mi confianza puede estar puesta en Él, en Jesús que se presentó a nuestras vidas. El rostro del Señor que se presentó allí en los momentos de prueba, de angustia, de dolor, en el sumo sufrimiento de un padre que un hijo viene a quitarle la vida. Dice, la luz del Señor le iluminó y confiaba en Él. Esa luz es la que ha venido a nuestras vidas, la que se ha mostrado en nuestras vidas, y a pesar de que el mundo se caía a nuestro alrededor,
A pesar de que se levantaban multitudes, muchos son los que se levantan contra mí, decía David. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él en Dios. Eso nos han dicho muchas veces. Tú eres un caso perdido. Tú no piensas que vas a tener esperanza. Pero tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esto nos da gozo, por eso el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esto nos da alegría. Y fijaros cómo lo expresaba David en el 7, dije, tú diste alegría a mi corazón. Aleluya. ¿Quién ha dado alegría a tu corazón? ¿Quién ha puesto gozo en tu vida? El Señor, en la prueba, la dificultad. Ahí diciendo, pero ¿no ves cómo está? Pues sí, estoy así, pero tengo gozo porque el Señor está conmigo. Y el Señor levantará mi cabeza. Dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Tu gozo y mi gozo es mucho mayor que aquello de que van sobrados de todo lo material que igual puedan tener. Que ponen su confianza, su felicidad en las cosas, pero que al final todos sabemos de que, como hemos dicho al principio, fracasan, fallan. A todos. David, a contar aquello que tenía, no, déjate. Pon tu confianza solamente en el Señor y habrá gozo, habrá alegría, habrá paz en cada uno de nosotros. Y esto produce en nuestras vidas esa seguridad, esa paz interior. Dice, la paz, no como el mundo la da, sino la paz sobrenatural. La paz de Cristo, que nos hace vivir confiadamente. Y fijaros cómo termina. David dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, sabiendo que aunque esté durmiendo, tú estás cuidando de mí. Yo no tengo que estar velando a ver si uno me viene a dar una puñalada por detrás, no. Dice, puedo estar confiado porque sé que tú estás guardando mi vida. Y tengo paz. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aleluya. Solamente podemos vivir confiado si nuestra confianza está puesta en el Señor. Si hemos sido capaces de poner nuestra vida, entregar nuestra vida a Cristo. Yo no sé, yo sé que la mayoría de los que estáis aquí habéis entregado vuestra vida a Cristo. No sé si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo. ¿Hay alguien que no haya entregado su vida a Cristo y en esta mañana la quieran entregar? Quiere decir, yo quiero vivir confiado. Todos conocemos al Señor. Pues ahora nos queda vivir como vivía David. Confiadamente en el Señor. Se van a levantar multitudes contra ti, seguro. Vas a tener pruebas, angustia, dolor, seguro. Pero piensa, ¿qué era lo que hacía David? En el día de la angustia, del dolor, el Señor estuvo ahí. Lo demás, como a este amigo, su hermana fiadora, en el momento que falló, rápido te abandonan y te ponen a los pies de los caballos. Cuando tu confianza está puesta en el Señor, dice, yo me acosté tranquilamente, en seguridad, y me eché un sueño de los profundos, porque no tenía que estar preocupándome por mi vida. Porque el Señor era quien llevaba mi vida. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Vamos a
a orarle al Señor. Vamos a decirle, Señor, tú sé que tú eres el que guarda mi vida. Que yo puedo estar confiado porque tú estás pendiente de mi vida. Porque la prueba, en la dificultad, sé que tú eres escudo alrededor de mí y el que levanta mi cabeza. Vamos a alabarle al Señor, vamos a decirle, Señor, gracias, porque en ti puedo vivir confiadamente. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.